como posibilidad, Lorenzo, no es que tú defiendas eso o seas dogmático, pero exponías una posibilidad. Y es que desde el punto de vista psicológico, el fenómeno ovni vemos que se está adaptando a nuestros conocimientos, lo que da la sensación de que somos nosotros los que proyectamos o construimos de alguna manera el fenómeno ovni. En las oleadas que hubo a finales del siglo pasado, pues sí, tenían aspecto hasta de locomotoras los ovnis, ¿no? Encajaban con la posible tecnología de entonces un poquito más avanzada. A medida que hemos ido avanzando técnicamente, los ovnis van siendo más sofisticados y más evolucionados. Pero luego también está el otro planteamiento, que es el que acaba de hacer Manolo, que eso sea una especie de representación. Es decir, que las entidades que hay detrás, sean quienes sean, del fenómeno ovni, adaptan a o la puesta en escena la hacen en función de las necesidades sociales o del nivel científico o cultural de la sociedad en un momento determinado, a niveles generales y locales, porque muchas veces las apariciones marianas, bueno, las relacionamos inevitablemente con el fenómeno ovni, y lo que hacen es enfatizar el aspecto religioso, no porque sean realmente pues naves que están tripuladas por el comandante Jesús y de Nazaret y esas cosas que se dicen a veces, que a lo mejor son verdad, yo ya admito todo, sino porque eso obtiene una respuesta determinada en esa localidad y lo hacen así y se presentan así. Otras veces se presentan como Adamski, pues rubios y de cabello largo, angelicales, diciendo que vienen de Venus, o a Próspera Muñoz de otra manera. Es decir, habría una intención ¿de qué? De confundirnos, de jugar con nosotros. Y a veces planteaba que da la impresión de que esa gente lo que viene aquí es hacer sus tesis doctorales y se entretienen con nosotros y hacen experimentos y luego pues tendrán un sobresaliente cum laude en su universidad de sociología, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, Fernando, es que yo quería contar una cosita de Carballal, que hay un componente humano tremendo en los encuentros ovnis, está clarísimo. Nosotros somos humanos y tenemos nuestros elementos para descifrar lo que es la realidad. Lógicamente es que incluso hasta la idea extraterrestre está generada por un pensamiento nuestro humano hecho con nuestros elementos y nuestros... ¿Cómo nos imaginamos a los extraterrestres? ¿Por qué tendrán que ser así? Casi con forma humana. Los contactados nos hablan de vidas en otros planetas prácticamente semejantes o interpretadas por coordenadas humanas. Y yo lo que me pregunto muchas veces es ¿por qué algo que supuestamente, y yo creo que puede existir, y tengo cierta fe en que pueda existir, si es ajeno a lo humano, ¿por qué ha de ser como lo interpretamos nosotros? ¿Por qué no va a ser algo totalmente diferente, inimaginable? Entonces vosotros me habláis, vosotros dos, y tú, Manuel, lo llevas últimamente como bandera, que te lo he oído varias veces, lo de las huellas, lo ha comentado Lorenzo un poco, ¿no? Y de repente abducen a una persona y hay agujas hipodérmicas cuando en la cirugía casi ni se utilizan. Hay escalerillas cuando... Evidentemente, y cada testigo es un mundo, y habría que ver cómo interpreta el testigo y qué es realmente lo que lee. Estos chicos leen poco, leen lo último, pero no leer lo antiguo. ¿Cómo? ¿Por qué crees que eres como eres? Claro, no es fruto de la casualidad. La vida inteligente está condicionada por una serie de factores. Uno de ellos es la bipedestación, es decir, que camines erguido. Otro es que el sistema nervioso central, el ordenador que regula todo, esté en una posición privilegiada, que los órganos principales de los sentidos estén muy cerca del cerebro. Hay toda una serie de cosas, hasta esa falsa simetría aparente, tener dos ojos para ver estereoscópicamente, tener dos orejas para oír también en estéreo, tener dos coanas, dos fosas nasales para alternativamente, como demostraron ya algunos, pues producir un determinado flujo eléctrico en el aire que respiramos. Es decir, la naturaleza ha dado a esta especie, o subespecie que somos los humanos, el atributo de la inteligencia como conjunción de una serie de factores. Lo lógico es suponer que la naturaleza, que no hace ensayos gratuitamente, si ha llegado a esta fórmula es porque es la más válida, que lo es desde un punto de vista antropológico. Que pueda haber habitantes de otro mundo que sean de silicio, el carbono, hoy por hoy, es el elemento que permite, el único que permite todas las combinaciones necesarias, por su valencia, por su peso atómico y demás, para la multitud y variedad de tejidos que componen un ser orgánico, un ser vivo. Es decir, lo lógico es partir de esa experiencia e imaginar, no por un afán mimético, no por esas historias de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o de que, como dice Dani, que vinieron aquí y hicieron experimentos genéticos, no, pues porque es lo más lógico, es lo más sensato.
Y del universo, aunque no tenemos una información completa, tenemos muchos datos. Sabemos que las piezas con las que se construye lo biológico en el universo, pues son las mismas a través de los meteoritos, a través de la espectrografía. Sabemos que están ahí por los aminoácidos, sabemos que están los elementos que están presentes aquí también. Entonces yo creo que no se debe interpretar como una como una identificación o como una proyección humana. Fernando, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en muchos encuentros hay ese componente, que además es que es el que defienden ellos. Ellos están hablando de que mucha parte del fenómeno OVNI es un componente humano clarísimo, por elementos, por tal. Y entonces yo me pregunto, cada caso OVNI también es un mundo aparte, y tendremos que analizar o filtrar todos los casos. ¿Qué ocurre cuando esos OVNIs no dejan huellas? Ni tienen escalerillas, ni hay jeringuillas, y los seres que se ven tampoco parecen el típico astronauta que nos imaginábamos que era del futuro hace 30 años. Con eso quiero decir exactamente lo contrario, que sí hay casos en que parece que el filtro humano pues adapta a su realidad todo, como es lógico, pero hay otros casos que están ocurriendo en España incluso, en el que las simetrías con lo conocido son prácticamente nulas, ni dejan huellas, no van a gasolina por lo tanto, Lorenzo, y bueno, y hay una serie de cosas que son totalmente misteriosas y ajenas a lo que conocemos, ¿no? O sea que no me parece válido ese argumento de la gasolina y de tal, porque creo que incluso la mayoría de los casos ni tienen escalerillas ni que son más etéreos. Vamos por partes, que has dicho muchas cosas. Dices humana, que nos imaginamos, lo que nos imaginamos humana. Yo a eso de humana, que está bien empleado, pero añadiría de los humanos occidentales, europeos y americanos, porque los ovnis se ven en todos lados y en todas las culturas, y somos nosotros los que identificamos por nuestro contexto cultural y por nuestra tradición religiosa incluso el concepto ovni con el concepto extraterrestre, espacial y demás. Cuando tú te vas, a mí me pasó una anécdota para mí muy significativa y que me dio mucho que pensar. En África, cuando preguntaba había un problema ya de comunicación, yo preguntaba en pueblos donde no habían visto hombres blancos, no habían visto musungos, nos tocaban los niños para ver si estábamos pintados, o sea que ahí no había ningún tipo de contaminación cultural occidental. Pues con todos los problemas que tiene el comunicarte, allí el dialecto que hablaban era el chichewa, en la zona de Malawi, cerca con Mozambique, pues yo preguntaba si allí se veían platillos volantes, si habían visto naves extraterrestres y demás. Claro, el concepto extraterrestre no existe. Hay tribus todavía, tanto en Sudamérica como en África, que tocan los tantán en medio de la selva y al no recibir respuesta creen que son los únicos habitantes del mundo. Que eso me recuerda mucho lo del proyecto SETI, ¿no? Ese argumento de que mandan las señales y como no contesta nadie, porque estamos solos. Muy lúcido. Bueno, pues esta gente, claro, el concepto extraterrestre no entendían eso de extraterrestre, no existía. Platillo volante, ese concepto tampoco existe en su cultura. No, ni siquiera en algunos sitios donde estábamos, ni siquiera había cerámica, ni platos como los que entendemos nosotros. Y al final, pues hablando de luces en el cielo y comunicándonos un poco con esa gente, pues empezamos a escribirnos que sí, efectivamente, allí existían esas luces en el cielo y eran los carros de las brujas. Los carros en los que se desplazaban las brujas y los espíritus de los antepasados, que es un concepto fundamental en las religiones animistas de origen africano. Y entonces cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cómo son esos carros de las brujas? Me imaginaba que sería una representación arquetípica pues, de un carromato con caballos o con bueyes, ¿no? En esa cultura. Y me sacan una panera de mimbre, hecha de mimbre, que es el perfecto platillo volante. Es decir, que ellos estaban viendo en las selvas africanas el mismo fenómeno, pero que ellos lo asimilan a su cultura. Nosotros decimos que, claro, tienen que ser extraterrestres porque nosotros somos más listos. Y resulta que los platillos volantes son los espíritus de los antepasados africanos. O hace poco en Cuba nos decía un babalao que no, que eso de las comunicaciones con los espíritus y con tal, que eso es tontería. La única forma de comunicarse con los seres que están fuera de la Tierra es el Ukeeli y la regla de Ifá, que es la medio de comunicación que tienen los santeros. Pues a lo mejor resulta que los ovnis son espíritus sobrenaturales y no son extraterrestres. No seamos provincianos en ese sentido. Tenemos una cultura judio-cristiana, pero que no abarca la totalidad del planeta. Está claro. Tú me dices que en la selva africana te demuestra un negro de por allí, o sea, una persona que ha visto un ovni. No demuestra nada, cuenta algo que bueno, y te lo describe como la típica forma de platillo. Entonces, ¿qué explicación le das tú a eso? Te quiero decir, me has oído muchas veces decir que una cosa son ovnis, una cosa son ovnis, además para mí el término escéptico, tal y como se usa en España, me parece peyorativo. Yo reniego de que me llamen escéptico. Me sale acné, me da pudor. No, yo no soy nada, yo soy gallego, y con eso tengo bastante. Una cosa son los ovnis, otra cosa son los platillos volantes, y otra cosa serían, y aplico el condicional, las naves extraterrestres. Los ovnis ya hemos dicho que es cualquier cosa que va por el aire y no sabe, y el testigo no sabe lo que es. Eso es un ovni. Entonces ahí, un globo sonda puede ser un ovni en un momento determinado.
una nube lenticular, una conjunción de planetas, una inversión térmica. Hay un montón de fenómenos en la electricidad atmosférica curiosos, fenómenos luminosos en el cielo, que el testigo no puede confundir, sino que para el testigo son un ovni genuino, porque no sabe lo que es, punto. Otra cosa son los platillos volantes, que existen desde los años 30. Que yo tenga documentado, desde el año 33 se están construyendo platillos volantes en la aeronáutica terrestre. Tanto soviéticos, alemanes, japoneses y americanos construyen platillo volante. Y el último lo van a dar a conocer dentro de muy poco. Una noticia que nos llegaba hace un par de días. Eso es otra cosa. Platillos volantes físicos, máquinas reales que aterrizan, que despegan y que probablemente en algunos casos se han utilizado en determinado tipo de experimentos sociológicos, que nos llevaría ya a otro aspecto del fenómeno ovni, a mi juicio espeluznante. Y otra cosa sería... sería... no podría justificar todos los casos del mundo, claro. Es que no hay, pienso yo, es mi opinión, no hay una respuesta para todos los casos del mundo. Hay 124.412 casos de ovnis que eran nubes lenticulares. Hay 28.412.000 que eran prototipos secretos. Y hay un reducto de casos que, pues el investigador... Pasa una cosa en ufología. La ufología no va a ser nunca una ciencia, porque somos un conjunto de individuos con distinta formación, con distintas experiencias, con distintos prejuicios, con distintos intereses dentro del fenómeno ovni. Y la verdad es que aspirar a que haya un consenso de opinión, como no se aplica el método científico, no hay consenso de opinión, son opiniones personales. Afortunadamente es así, porque así podemos, bueno, pues tener una información más rica y más variada. Cada uno está interpretando el fenómeno desde una perspectiva suya personal, que aporta cosas, que no tiene que traer en contradicción necesariamente con la posición de los demás, ni tiene que significar enfrentamientos. No me refiero a los de aquí, que esto es absolutamente coloquial y sé que sois muy amigos entre vosotros y amigos míos también. Pero sí me refiero a esa postura que se toma en otros niveles y en otros medios de unos ufólogos súper escépticos que acusan a otros de comercializarse, de embusteros, de otros que los acusan de vampiros, de todo ese tipo de cosas. Eso sobra, pero sí es importante, para mí lo está siendo y pienso que también para los espectadores, el que en una reunión como esta se estén aportando diferentes puntos de vista. Y todo esto lo digo para que os calléis y hacer una pausa para la publicidad y luego venimos a continuar con la conversación y vamos a dejar que hablen más Lorenzo e Iker, que no, al pobre Lorenzo no le dejamos hablar nada. Hasta dentro de un